Vamos a ir con el último video de contratos. Esperemos que los anteriores les hayan sido útiles para aclarar algunos conceptos. Y vamos a decir que los contratos se presumen siempre de buena fe, ¿sí? Y que son una regla a la cual las partes deben someterse como si fuese la ley misma, ¿sí? O sea que atención con lo que escriben en la cláusula de los contratos, porque esa es la obligación que tienen ustedes para con la otra parte, y simétricamente para la otra parte es la obligación que tienen ellos para con ustedes, Y cada uno de estos contratos que ustedes firman siempre se presumen que son de buena fe, ¿sí? De acuerdo a lo que verosímilmente se pueden entender, ¿sí? Obrando con cuidado y con muchísima atención. Los contratos bilaterales conmutativos y los unilaterales onerosos pueden llegar a renunciar al cumplimiento si eso se torna excesivamente oneroso, o se hace imposible el cumplimiento por alguna causa extraña o ajena al accionar de las partes. O sea, la parte que está perjudicada puede solicitar que se resuelva el contrato porque no puede cumplir, ya sea porque no se previno, por ejemplo, el tema inflacionario, que hace imposible seguir con ese contrato. El mismo principio se aplica en los contratos aleatorios, en donde causas extrañas, estoy hablando siempre de causas que sean extrañas a las partes que lo firman, que ponen en riesgo el cumplimiento del contrato. Entonces, el mismo principio también se puede aplicar. Ahora bien, a la fecha de la resolución del contrato quedan firmes las partes ya ejecutadas, especialmente en los contratos de ejecución continua, ¿sí? O sea, cuando se va ejecutando una cosa, como son las obras, por ejemplo, la parte ejecutada queda como parte del contrato ejecutado, ¿sí? El resto es lo que queda exento de cumplimiento en virtud de la resolución. Otra de las condiciones que deben cumplirse para que proceda la resolución es que debe estar al día la persona, las partes no deben deberse nada, tanto los derechos y las obligaciones deben estar cumplidas al momento de la resolución. Entonces ahí sí procede la resolución y todos, digamos, dan por terminado el contrato, se da por resuelto el contrato, hasta la parte que se ejecutó. Hasta ese momento se pusieron todas las cuentas en cero y de ahí en más desaparece el contrato, ¿sí? La parte no ejecutada queda no ejecutada. También si hay una de las partes está interesada en continuar con la ejecución del contrato, puede mejorar su oferta, puede hacer una propuesta superadora por la parte que no es de satisfacción de la otra parte. O sea, si la otra parte solicita la resolución del contrato porque no está satisfecha con, por ejemplo, una determinada calidad de un material, si ustedes proponen un material mejor que ese material del cual se está quejando la otra parte, podría impedirse la resolución del contrato, ¿sí? Eso es legal, es válido. Una de las características que tienen los contratos es que son interpartes, o sea, yo puedo oponer el contrato a la otra parte y lo mismo la otra parte a mí, o sea, son documentos válidos entre las dos partes. Existe una calidad de documento que se llama erga omnes, que no son estas. Los contratos son interpartes. Los erga omnes son aquellos que pueden
ser oponibles a terceros, o sea, yo, DNI es erga omnes, o sea, puedo ponerla ante cualquier persona y me puedo identificar con ese documento, ¿sí? O un instrumento público, una escritura, donde yo digo, yo soy el propietario y no es que se la estoy enrostrando a la otra parte de un contrato, sino que la puedo enrostrar en público, ¿sí? Bueno, eso es erga omnes. Los contratos que estamos hablando ahora en este video es interpartes, ¿sí? Por eso dice, no pueden ser como los de erga omnes o punibles a terceros. Son para que se hagan valer entre las partes que lo celebran. Las partes pueden, por mutuo consentimiento, extinguir las obligaciones creadas por los contratos y retirar los derechos reales que se hubiesen transferido, y también pueden, por mutuo consentimiento, revocar los contratos ya firmados. Una de las partes no puede demandar el cumplimiento a la otra hasta no demostrar haber cumplido con su obligación. O sea, yo puedo exigir la obligación, que el otro cumpla con su obligación, si yo he cumplido al día del reclamo con la mía, ¿sí? O sea, sigamos tirando tips para que vayan teniendo en cuenta cómo se maneja este asunto de los contratos y por qué es tan extenso. Vamos a la parte de la seña. Cuando uno da una seña por algo, en el código no lo llama seña, el código civil lo llama señal, Entonces dice que si una parte da una señal para asegurar el cumplimiento de un contrato, quien dio esa señal puede arrepentirse del contrato o puede dejar de cumplirlo perdiendo la señal dada. Esa seña que dio la pierde. ¿Por qué? Porque se arrepintió, pierde la seña. En el caso de que se arrepienta la persona, el aceptante, la otra parte, esa parte, por haberse retractado, debe devolver el doble de la señal, ¿sí? O sea, si yo soy una parte que firma un contrato con otra parte y di una señal, si yo me retracto pierdo la señal. Ahora, si el que se retracta es la otra parte, bueno, la otra parte me tiene que dar el doble a mí, ¿sí? Eso es ley, Sepan, ¿no?, que por algún compromiso que sepan que no se va a cumplir, dan una señal, si la otra persona no cumple, le tiene que dar el doble. Pero sepan siempre que todo este tipo de cosas se hacen de buena fe, no lo hagan tramposamente. O sea, si yo sé que la otra persona, cuando se dé cuenta de lo que estoy proponiendo, se va a retractar y le doy una señal, le doy una seña, ¿con qué? Con la intención de después exigirle el doble, estoy obrando de mala fe. O sea, esto se lo digo, no está en el código, pero digamos sería de mala fe. A ver, si la seña que yo doy no es en dinero, sino es de la misma especie que es objeto del contrato. A ver, por ejemplo, supongamos que yo esté ofreciendo indumentaria a cambio de materia prima. Si yo doy indumentaria como seña, o sea, si me comprometo a entregar 100 equipos deportivos y entrego 4, ¿sí?, como seña, esa seña es considerada parte de la obligación, ¿sí? No es así en los casos de los contratos de donde el compromiso es de hacer o de no hacer. Estamos hablando entonces cuando que es válido este asunto de que la seña es en la misma especie del contrato. En los contratos de dar, las obligaciones, acuérdense que son de 3 tipos: de hacer, de no hacer y de dar. Esos son los 3 tipos de obligaciones. Si en el contrato se hubiese hecho un pacto comisorio por el cual una de las partes
se reserva la facultad de no cumplir el contrato. Si la otra no cumpliese el contrato, podrá resolver el contrato por la parte culpable porque dejó de cumplirlo, ¿sí? O sea, el pacto comisorio es una cláusula que nosotros nos permite dejar de cumplir una obligación en el caso que la otra persona no cumpla con su parte. En ese caso, yo tengo la posibilidad de intimarle el cumplimiento en un plazo no menor de 15 días. Ahora bien, ese plazo puede ser menor si yo en el contrato pacto con otra parte que ese plazo sea menor, pero la ley me establece que si no hay nada establecido entre las partes, yo no lo puedo intimar en que cumpla con su obligación en un plazo no menor de 15 días. En el caso que esa persona no cumpla en un plazo, como dije, de 15 días, está facultada ya a resolver el contrato. Esto se da mucho en los contratos de contraprestaciones recíprocas, en donde yo hago algo de una especie, qué sé yo, entrego zapatos y la otra parte me paga con remeras. Doy tantos zapatos y ella me da tantas remeras, ¿sí? Cuando una dejó de cumplir, la otra automáticamente deja de cumplir. Eso se llama contratos de prestaciones recíprocas, ¿sí? Bueno, todo esto siempre se tiene que hacer mediante comunicación fehaciente. O sea, cuando le hablen de una comunicación fehaciente, le están hablando de una carta documento. La única comunicación fehaciente legal que hay, que se reconoce, es la carta documento, ¿sí? Después, a nivel judicial, la carta documento tiene un escaso valor, pero sí es una comunicación fehaciente extrajudicial. Por supuesto, la parte que cumple puede demandar a la parte incumplidora por daños y perjuicios. Y lo único que me quedaría por decirles es el tema de los contratos firmados afuera del territorio de la República. Van a ser juzgados en cuanto a su validez, nulidad, naturaleza y obligaciones por las leyes del lugar en donde fueron celebrados, o sea que se van a juzgar en el extranjero los contratos firmados en el extranjero. Se exceptúan de este criterio todos aquellos que son nulos, o sea que todos aquellos que comprometen a la moral de la sociedad, de los habitantes, o injurian al Estado o sus habitantes, son nulos, ¿sí? Entonces quedan exceptuados de validez. Los contratos hechos en el país extranjero también, para violar leyes de la República, son nulos, de nulidad absoluta. Los contratos hechos en la República para violar los derechos y las leyes de una nación extranjera también son nulos. O sea, tanto los que se firmaron en el extranjero, que violan normas argentinas, como los firmados en Argentina, que violan normas extranjeras, en ambos casos son nulas, ¿sí? Los contratos celebrados dentro o fuera del país, ¿sí?, que deban ser ejecutados en el país, serán juzgados en cuanto a su naturaleza, obligaciones, validez, por las leyes de la República, sean los contratantes nacionales o extranjeros. O sea, no importa la nacionalidad de las partes, o sea, si las personas firman acá y se ejecutan acá, son juzgados acá con independencia de los domicilios de estas personas.
vamos a los contratos celebrados en Argentina que van a tener cumplimiento en el extranjero. Serán juzgados en cuanto a su validez, naturaleza y obligaciones por las leyes y usos del país en donde van a ser cumplidos, sean los contratantes, al igual que en el caso anterior, nacionales o extranjeros, ¿sí? A ver, unos pequeños conceptos respecto a el tema del domicilio, que tiene importancia el domicilio de las partes o del lugar donde se ejecutan, porque fija la jurisdicción en donde deben dirimirse los litigios, ¿eh? O sea, si una persona tiene una determinada jurisdicción y otra tiene otra jurisdicción y no está aclarado en el contrato en dónde se va a dirimir, en qué se va, en qué jurisdicción se va a resolver el juicio, tienen que ser aplicados todos estos artículos del Código Civil, que son los siguientes. Ahora, si el deudor tiene domicilio, residencia en la República y el contrato debe cumplirse afuera de ella, el acreedor podrá demandarlo ante los jueces de su domicilio o ante los jueces del lugar del cumplimiento del contrato. Primero, se busca a los jueces del domicilio del deudor o incumplidor. Luego, si no prospera este criterio, se hace ante los jueces donde debe ser cumplido el contrato. Bueno, en breves líneas, esto fue todo lo que es contratos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase.